Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que a través de la Secretaría de Extensión a mi cargo y de la Cátedra de Derecho del Trabajo a cargo del doctor Mario Gamacorta, ha decidido llevar adelante esta interesante actividad del día de la fecha. Yo le voy a ceder la palabra a la profesora Romina Pozzolo, quien va a presentar a los disertantes y va a ser la que modere esta actividad. Recuerden de que todas las preguntas que quieran realizar lo podrán hacer a través del chat y nosotros se las vamos a trasladar eh, a, a quienes estén dirigidas. Así que les agradecemos su presencia y espero que puedan disfrutar y valorar de esta linda actividad que tenemos por delante. Romina. Gracias, Fabio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Le damos la bienvenida y agradecemos su interés y participación en esta actividad de gran valor académico organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y por la Secretaría de Extensión Universitaria, a quienes le agradecemos muchísimo este espacio. Le agradecemos también la presencia al doctor Fabio Arce, secretario de Extensión Universitaria. Bueno, contamos hoy con la presencia de 3 destacados expositores, los jueces de Cámara Alejandro Sudera y Mario Fera, y con la presencia del doctor Mario Gambacorta, profesor titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo de esta facultad, que también formó parte de la organización de esta charla y va a hacer algunos comentarios finales para cerrar esta actividad. Los expositores nos van a ilustrar hoy sobre las implicancias y alcances de las resoluciones dictadas en el marco del expediente Confederación General del Trabajo con Poder Ejecutivo Nacional sobre acción de amparo y su incidente número 1. Bueno, va a comenzar la exposición el doctor Sudera. Antes de darle la palabra, doctor, voy a hacer una breve síntesis de sus antecedentes. El doctor Alejandro Sudera es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, subdirector de la maestría y de la carrera de especialización en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor adjunto regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UBA, es autor de artículos de doctrina y participante en obras colectivas de la especialidad. Además, bueno, en relación al tema que hoy nos convoca, integró la sala de feria en turno que dictó la medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el título 4, trabajo, del decreto de necesidad y urgencia 70/23. Doctor Sudera, bueno, le damos la palabra y nuevamente le agradecemos su presencia. Muchas gracias, Romina. Obviamente el agradecido soy yo por esta posibilidad de dirigirles algunas palabras, así que nada, muchas gracias Mario por convocarme y además por convocarme junto con Mario Fera, que es la verdad un querido y muy valioso colega, así que para mí es un honor integrar un panel con ustedes, ¿sí? Yo espero no decepcionarlos, porque en realidad mi intención, yo tengo, soy sincero, miren, esta es mi guía para hablar, o sea que cuando hablábamos hace unos minutos del tiempo de exposición, quizás yo no me voy a tomar ni siquiera todo el tiempo que ustedes me quieren brindar. ¿Por qué? A ver, primero me parece una muy buena oportunidad para que muchos que me han insultado en enero puedan ponerle una cara a sus insultos. Es feo insultar a alguien a quien uno nunca ha visto, ¿no? Así que acá es bueno conocerlo, ¿sí? Uno visualiza y dirige mejor el odio o el amor, porque también me han profesado un amor profundísimo, ¿sí? Y vieron cómo son estas cosas. Uno siempre querría que lo feliciten por los fundamentos de lo que uno resolvió, ¿sí? Y no por el agrado o desagrado con lo que resolvió. Pero esto, a ver, los que estamos de este lado del tribunal de adentro, sabemos que siempre que nos felicitan es porque les gusta la resolución. Nadie nos felicita por una resolución que no le gusta. Esto es así, así que son los gajes del oficio, no es problema. Más que nada, insisto, yo no pretendo hablar demasiado de derecho del trabajo, porque me parece que acá la cuestión, quizá Mario tiene una visión distinta, pero creo que
todo lo relacionado, por lo menos hasta ahora, ¿sí? Con el decreto de necesidad y urgencia 70/23, específicamente con la judicialización del decreto de necesidad y urgencia 70/23, no pasa por la vertiente del derecho al trabajo, sino por otro lado, que tiene más que ver con el derecho constitucional, y si quieren podemos bajar un poquito más la vara y decir pasa por instrucción cívica, o no sé cómo se llamará hoy la materia en el colegio secundario. ¿Sí? Pero estaría bueno que se refuerce ese aspecto, ¿sí? Porque, insisto, en mi opinión la cuestión pasa por allí, ¿sí? Todos saben, yo no los quiero aburrir con esto, pero saben cómo fue más o menos el derrotero, saben que dictado el decreto de necesidad de urgencia, en principio hasta incluso hubo alguna duda sobre cuándo entraba en vigencia, ¿sí? Y creo que todavía la sigue habiendo cuándo entró en vigencia, si fue el 29 o fue el 30 de diciembre, he escuchado distintos fundamentos para una u otra cosa, no es relevante, me parece, en orden al propósito de esta charla, pero sí saben que con motivo del dictado se interpusieron varias medidas judiciales, una de ellas el amparo que interpuso la Confederación General del Trabajo, ¿sí? Que fue el que justamente nos convocó a nosotros como integrantes de la sala de feria, aunque en distintos momentos, ¿sí? Yo no coincidí con el doctor Mario Fera temporalmente, pero ustedes saben que se va integrando. Es más, una tontería, pero sinceramente cuando yo quedé como juez de feria fue porque pedí integrar la feria, y lo más inteligente, porque me jacto de ser inteligente, fue decir, voy a pedir la primera semana, porque en la primera semana en Cámara no pasa nada. Así que es una semana tranquila, no hay grandes planteos, no hay grandes problemas, ¿sí? Así que me pido una semana para tener una semana después para compensar en algún momento. Nada. Esas decisiones que tienen un propósito y resultan buenas. Saben que se interpuso este amparo, resultó sorteado el juzgado 69, ¿sí? Que asumió la competencia. O sea, digo, este como un tópico importante, ¿no? El tema de la competencia. Asumió la competencia en primer lugar, y en segundo lugar desestimó la medida cautelar que se requería, que era la suspensión justamente de la vigencia del título cuarto del decreto de necesidad de urgencia 70/23. Esto motivó que la resolución fuera recurrida por la CGT, obviamente no había contraparte, aún fuera recurrida la desestimación de la medida cautelar. La causa llegó a la Cámara 2 o 3 días antes de la feria, ¿sí? Sarcidios hizo saber los jueces que iban a conocer, se pasó la actuación en vista al fiscal y comenzó la feria, ¿no? Así que allí, apenas abierta la feria, la CGT, la parte actora, pidió la habilitación de feria, cosa que efectivamente se concedió, y se volvieron a pasar las actuaciones en vista al fiscal general. ¿Por qué? Porque si bien el doctor Ramonet, el titular del juzgado 69, había asumido la competencia en paralelo, ustedes lo saben, aquí estoy haciendo un raconto de algo que es sabido por todos, en paralelo también había una petición a la cual se había accedido en contencioso administrativo, ¿sí? En la Justicia Nacional, en lo contencioso administrativo federal, en virtud de la cual se había dictado una inhibitoria, pidiendo que todas las causas se centralizaran en ese juzgado, si no me equivoco, a cargo del doctor Fornari, ¿sí? Por lo menos originariamente en diciembre, después cambió en la feria, que estuvo a cargo del el juez de feria, ¿sí? Y allí sí parecería, en principio, digo, la primera cuestión que tenemos es la de la competencia, que se ha discutido un poco y que de hecho el primer voto en la medida cautelar, en la sentencia interlocutoria que dictó la medida cautelar, es el voto de la doctora de González, colega nuestra, que adhiriendo al dictamen del fiscal general interino del trabajo, ¿sí? Propició la remisión de las actuaciones a la Justicia Contencioso Administrativo Federal. Acá una primera visión personal, pero igual esto está volcado en el voto, ¿no? Que en su momento formulé. Yo entendí, a diferencia de la doctora González, ¿sí? Que no correspondía remitir las actuaciones a contencioso administrativo, porque en mi opinión no estaba planteado, ¿sí? O no, con exigibilidad el conflicto positivo de competencia. ¿Por qué? Porque la resolución del doctor Furnari estaba recurrida, no así la del doctor Ramonet asumiendo la competencia. Entonces teníamos a la Justicia Nacional del Trabajo asumiendo la competencia en forma indiscutida, obviamente no había contraparte, y la resolución del doctor Furnari con la inhibitoria pidiendo la remisión de las causas
recurrida por la CGT. Entonces, esto fue lo que nos diferenció en los votos a la doctora González y a mí, básicamente, en cuanto a la competencia. Ella entendía que estaba planteado el conflicto de competencia, por lo tanto, ¿sí?, correspondía mandar las actuaciones al contencioso administrativo. Yo entendí que no estaba planteado ese conflicto de competencia. Primera cuestión, ¿sí?, porque la resolución de Furnari estaba recurrida, no estaba firme, ¿sí? Entonces, esto fue lo primero que me llevó a mí a decir, bueno, corresponde que nos aboquemos. Les tengo que reconocer que una cuestión que tuvo que asumir la sala de feria ya en el dictado de la sentencia definitiva, y sobre esto supongo que algo nos va a decir el doctor Mario Feria, tiene que ver con la legitimación de la CGT. Nosotros obviamente no teníamos cuestionada esa legitimación porque la única actuante en ese momento era la CGT, ¿sí? Y tampoco, en realidad, nosotros vimos un problema. Y acá, cuando digo nosotros, digo los tres integrantes de la sala de feria, no vimos que hubiera ningún problema en la legitimación que invocaba la CGT para requerir como lo estaba haciendo, ¿sí? Así que ahí tenemos la primera cuestión. Competencia, por un lado, porque nos quedamos con el expediente y dictamos la medida cautelar. Segundo, la cuestión de la legitimación, que entendíamos que no era objetable. Después, el fallo de primera instancia sí hizo una cuestión sobre la legitimación que después fue modificado, o revocado, en realidad por la sala de feria integrada por el doctor Feria. ¿Sí? Ahora, el tema es el siguiente. Acá jugaban al mismo tiempo varias normas, ¿no? Una, por supuesto, la llamada ley de medidas cautelares, la 26854. Perdón, no soy bueno con los números, me los olvido. Sí, 26854. Esto por un lado. Si se podía dictar, y en caso justamente de conflicto de competencia, la 26854 dice que plantea el conflicto de competencia, tiene que ir necesariamente, acá no juega la prevención, si no resuelve la Cámara del Fuero que primero intervino, sino la ley establece específicamente que debe remitirse las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero insisto, yo entendí que ese conflicto no estaba planteado y la cuestión no era relevante en ese momento. Soslayando esta primera cuestión, aún en la hipótesis, insisto, esto solo como a modo de obiter dictum, ¿sí?, a todo evento, aún si se considerara que había un conflicto de competencia y que la Justicia Nacional del Trabajo no era competencia por la inhibitoria dictada en contencioso administrativo, sí entendía que por la propia ley, y habiendo un colectivo especialmente vulnerable involucrado, como es el de los trabajadores, aún en ese caso la ley 26854, punto, si no me equivoco, el artículo 2, numeral 2, justamente habilita al juez, aún al juez incompetente para dictar una medida cautelar. Acá entra en juego esa norma junto con la del artículo 13, numeral 1 de la misma ley, de la 26854. Así que, insisto, establecida la competencia del fuero, la legitimación del actor para reclamar lo que reclamaba, no quedaba más que entrar a ver, e insisto, acá no era una cuestión, en mi opinión, de derecho del trabajo, sino una cuestión de ejercicio legítimo o no de la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia. Y acá quiero hacer, perdón, pero es una pequeña nota de color, ¿sí? Porque veo que hay mucha gente joven, y no digo que no lo desconozcan, obviamente no lo desconocen, pero un poquito el raconto de este tema de los decretos de necesidad y urgencia y la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Porque obviamente no han estado siempre en la Constitución, sino a partir de la reforma de 1994. Todos sabemos que en el sistema republicano representativo con división de poderes, ¿sí?, que tenemos, cada uno de los poderes tiene asignada una función y precisamente lo que no tiene asignado el Poder Ejecutivo es legislar. Esto es privativo del Poder Legislativo. Tan es así que el artículo 99, en el numeral 3, establece una tajante, ¿sí?, y absoluta prohibición al Poder Ejecutivo para dictar normas de carácter legislativo. ¿Qué es lo que pasa en la Constitución, ¿no?, a partir del 94? Que pese a esa tajante prohibición, a renglón seguido lo habilita al presidente a dictar decretos de necesidad y urgencia. Dice, no puede legislar, pero un poquito sí. ¿Sí? Dice, claro, por supuesto, si se dan los requisitos del numeral 3 del artículo 99. ¿Y por qué se incorporó esto? Perdón, por eso este breve raconto. ¿Por qué se incorporó esto a la Constitución Nacional en 1994? Los decretos de necesidad y urgencia fueron una creación pretoriana, en cierto modo, ¿sí?, admitida por la Corte Suprema, ¿sí? Y si hacemos un rapidísimo repaso de los decretos de necesidad y urgencia en la historia argentina,
vamos a encontrar que en 1853, estoy hablando del dictado de la Constitución, a la institucionalización de la República, 1853 y 1883 se dictaron algo más de 20 decretos de necesidad y urgencia. Piensen ustedes en 130 años, ¿sí? Más allá de las interrupciones de dictaduras militares, en 130 años se habían dictado algo más de 20 decretos de necesidad y urgencia. Durante los 5 años y medio de gobierno de Alfonsín se dictaron 10 decretos de necesidad y urgencia. O sea, él dictó la mitad, ¿sí?, de los decretos que se habían dictado, el número de decretos que se habían dictado en todos los 150 años anteriores. Esto parece una enormidad. Uno de esos decretos de necesidad y urgencia fue el que lanzó el Plan Austral, ¿sí? Y esto tenía sentido, porque el Plan Austral necesitaba de una regulación que irrumpiera en forma abrupta en el sistema normativo. O sea, no toleraba el paso por el legislativo, porque justamente la efectividad del plan austral dependía de la sorpresa, de lo repentino. Bueno, lo instalamos. Hay desagio, cambiamos la moneda. Tenía cierto sentido, pero insisto, se basaba en construcciones pretorianas de la Corte de la Justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Está? Ahora, en los 10 años y medio siguientes al gobierno de Alfonsín, el presidente Menem, Carlos Menem, dictó más o menos, no es el número justo, le estoy errando por alguna unidad, 540 decretos de necesidad y urgencia. 20 en 150 años, 10 en 5 años y medio, y en los 10 años y medio siguientes, 540 decretos de necesidad y urgencia. Y esto fue lo que llevó, esto actuó como fuente material, y fue lo que llevó a los comisiones constituyentes a la idea de que había que regular en la Constitución el ejercicio de esta facultad para limitarla, como hacemos siempre que regulamos algo, limitamos, ¿sí?, algún derecho o alguna facultad de algún sujeto. Esto fue lo que hizo el Convencional Constituyente del 94. E igualmente, insisto, estableció una excepción, ¿sí?, a una prohibición prácticamente absoluta de intervenir más allá de los proyectos de ley que puede enviar el Ejecutivo, más allá de las facultades reglamentarias, del dictado de reglamentos respecto de las leyes que dicta el Congreso. ¿Sí? Pero dice, bueno, en caso de necesidad y urgencia, con la firma de todo el gabinete de ministros, luego de pasar además, ¿sí?, luego debe pasar además, ¿sí?, por el control de una comisión bicameral, ¿sí? En esas condiciones tan excepcionales, el presidente puede dictar decreto de necesidad y urgencia. ¿Ah? Pero dijo, bueno, una ley especial, y ojo con esto, una ley especial no es una ley común, es una ley que requiere una mayoría especial. Una ley especial tiene que regular el funcionamiento de esta comisión bicameral. Y acá entra uno de los de las primeras patologías que advertimos, ¿no? Que es la mora del legislativo. Porque el poder legislativo se tomó tiempo para dictar esta ley de regulación del funcionamiento de la comisión bicameral. En el 94 que se dictó la Constitución, recién en el 2006 se dictó la Ley 26.112 que regula el funcionamiento de la Comisión Bicameral. Y en el medio, nota de color importante también para destacar, hubo proyectos de regulación. Uno de ellos fue presentado por la entonces diputada, después presidenta de la Nación, después vicepresidenta de la Nación, después, perdón, antes senadora, después presidenta y después vicepresidenta, pero entonces diputada, Cristina Fernández de Kirchner. Allí hubo un proyecto que no prosperó de regulación, en el cual se establecía que la comisión bicameral tenía un tiempo para analizar, ¿sí?, y plazos de caducidad, dentro de los cuales si el Congreso no se expedía, el decreto de necesidad de urgencia perdía vigencia. ¿Ah? Eso, insisto, fue un proyecto, no prosperó. ¿Sí? Lo que sí prosperó fue otro proyecto presentada por la entonces senadora, ¿sí?, Cristina Fernández de Kirchner, no solo senadora, sino además esposa del presidente de la Nación, ¿sí?, que es esta ley 26.112, claramente inconstitucional. ¿Tá? Claramente inconstitucional. Fíjense que la ley 26.112 permite que sea más fácil para el presidente dictar una norma de alcance general, mediante un decreto de necesidad de urgencia, que lo que resulta para el Congreso poder dictar una ley. Es más fácil que permanezca vigente un decreto de necesidad de urgencia a que se dicte una ley.
porque dictaba el decreto de necesidad y urgencia con la firma de todos los ministros, el jefe del gabinete de ministros, si el Poder Legislativo no rechaza, ambas cámaras no rechazan el decreto de necesidad y urgencia, este decreto de necesidad y urgencia sigue vivo en el mundo jurídico. En cambio, para que una ley entre en vigencia, hace falta el acuerdo de las dos cámaras del Congreso. ¿Ven? Entonces, con que una no lo rechace en este momento, al margen de la resolución judicial que ha declarado inconstitucional y nulo a este decreto de necesidad y urgencia, al margen de esto, ¿sí? Pero lo que tenemos nosotros es un decreto de necesidad y urgencia que ha sido rechazado por solo una de las cámaras, de modo tal que en todo aquello que no es alcanzado por el título cuarto de la Constitución, perdón, del decreto de necesidad y urgencia, está vigente ese decreto. Esto es importante recordarlo, ¿ah? Porque acá tenemos un severo problema con la ley 26112, insisto, imprudentemente, ya lo sé, yo lo estoy diciendo, es claramente inconstitucional. Pero sin embargo, conveniencias políticas coyunturales han hecho que esto esté así, porque no se ha regulado mientras no convenía y no se cambia mientras conviene que no se cambie también. Sería bueno un gran acuerdo nacional para que se limite en forma constitucional esta facultad que ejerce o que pueden ejercer los presidentes de la nación argentina. ¿Tá? Pero bueno, en este contexto, insisto, teniendo en cuenta las previsiones de la 26854, teniendo en cuenta esta endeblez constitucional que presentaba el decreto, que presenta el decreto de necesidad y urgencia 70/23, fue que dictamos esta sentencia interlocutoria con una medida cautelar, suspendiendo la vigencia de ese decreto de necesidad y urgencia. Yo no me quiero extender en los fundamentos porque los habrán leído, ¿sí? Creo que son claros, ¿sí? Siguen aparte la doctrina reiterada de la Corte sobre el tema, cito simplemente tres causas, de Rocky, Pino, que también las cito en el voto, ¿sí? Consumidores argentinos, donde la Corte Suprema ha dicho, bueno, ¿cuáles son los requisitos para que se entienda que se está en presencia de esa necesidad y esa urgencia que requieren el artículo 99, numeral 3, segundo párrafo de la Constitución, para que el presidente pueda ejercer esta facultad absolutamente excepcional, ¿sí? De poder dictar normas de carácter legislativo, ¿eh? Porque en la medida de su vigencia, en el marco de su vigencia, un decreto de necesidad de urgencia actúa como una ley. Es lo mismo. ¿Sí? Jerárquica, en la pirámide jurídica, jerárquicamente ocupan el mismo lugar, están en el mismo escalón. ¿Ah? Entonces, esto es muy grave. Y la Corte ha sido muy clara en esto. ¿Eh? La Corte ha dicho, hace falta que esté en riesgo la subsistencia misma, ¿sí? Del Estado Nacional. ¿Sí? Hace falta que el Congreso no pueda reunirse, que esté imposibilitado de reunirse. ¿Y en qué marco se dictó el decreto de necesidad y urgencia 70/23? Con el Congreso convocado a sesiones extraordinarias, o sea, con el Congreso actuando. ¿Eh? Primer gran problema, ¿sí? No se daba esta posibilidad o este requisito, mejor dicho, que establece la Corte en su jurisprudencia, la imposibilidad del Congreso. Y fíjense además, la pandemia nos lo ha mostrado, esto nos lo está mostrando, ¿no? ¿Qué contexto tiene que darse hoy por hoy para que sea imposible que el Congreso de la Nación se reúna? Porque supongamos que hay un gran cataclismo. La pandemia, ¿sí? El aislamiento, y el Congreso sesionaba igual, porque sesionaba por Zoom, como nos estamos viendo nosotros ahora, que estamos muy distantes unos de otros, y acá estamos. Y el Congreso así sesionaba igualmente. Y supongamos que hubiera un cataclismo mucho mayor, un terremoto, esto tampoco impide que el Congreso sesione aún por vía virtual. O sea que hoy por hoy es prácticamente imposible imaginar un escenario, pasada la pandemia y pasado el aislamiento, imaginar un escenario en el cual el Congreso de la Nación no pueda reunirse. Que, insisto, estaba convocado expresamente, y no solo convocado expresamente, sino que además estaba convocado para el tratamiento, ¿sí? De la llamada ley ómnibus, a la que se le incorporó como artículo justamente la ratificación del decreto de necesidad y urgencia 70/23. Entonces, insisto, yo no me quiero extender demasiado en esto, simplemente mostrar que aquí el momento, por lo menos para la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, no era analizar el contenido de ese título cuarto, ¿sí? Sino un requisito previo y más importante aún, era analizar la validez como norma general
de esa disposición. La validez a la luz de las disposiciones constitucionales. ¿Sí? Después, una vez que, a ver, imaginemos, pongamos la hipótesis posible, por supuesto, de que el mismo contenido del título cuarto se presente como un proyecto de ley, tenga tratamiento adecuado, discusión en las comisiones, discusión en ambas cámaras, y sea sancionado como ley y que se deroguen las leyes que se pretenden derogar, se modifiquen las leyes que se pretenden modificar. Recién allí, pero recién allí, podremos entrar a analizar si alguna o algunas de esas disposiciones son o no inconstitucionales. Pero recién allí, lo que la sala de feria, y perdón Mario, no Mario Feria, estoy hablando así, perdón, por ahí estoy pisando o contradiciendo algo que pensás vos, pero lo que la sala de feria, por lo menos la que yo integré, tuvo en mente, no era el contenido de ese título cuarto, sino los requisitos de validez del decreto de necesidad de urgencia como tal. ¿Sí? Simplemente esto. Después, te soy sincero, yo miro el decreto de necesidad de urgencia solo por curiosidad intelectual, porque como juez hoy no me compete hacerlo, pero lo miro, digo, bueno, es algo que en el futuro puede ser que se transforme en una norma exigible, válida y exigible. Y hay algunas disposiciones que puedo compartir, otras puedo no compartirlas. No necesariamente el hecho de que no las comparta las transforman en inconstitucionales. Simplemente quiere decir que yo lo regularía de otra forma. Porque tampoco tenemos que confundir esto. En el desagrado que pueda tener alguien, sea alguien que está de este lado del tribunal, ¿sí? Del mostrador, formando parte del tribunal, o como litigante, el desagrado con una regulación no transforma esa regulación en inconstitucional. Tiene que violar esa disposición una garantía constitucional. Esto es muy importante, porque a veces se confunde. No me gusta cómo está regulado. A mí me pasa, no me gusta, pero yo soy juez, no soy legislador. ¿Sí? Cuando pasa esto, yo hago ¿sí? una mención, digo, de lege ferenda, me parece que esto debería modificarse. Pero no me compete a mí modificarlo. Yo soy juez, no legislador. Entonces, lo que hicimos nosotros no fue analizar el contenido, porque, insisto, no nos correspondía. Si ustedes miran mi voto, van a ver que al principio lo que digo, miren, ojo con lo que estamos discutiendo acá. Acá, para mí, no estamos discutiendo competencia, no estamos discutiendo legitimación y no estamos discutiendo contenido. Estamos discutiendo requisitos de validez del decreto de necesidad de urgencia como tal, a la luz de la Constitución, de la disposición de la Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno al... no más que eso, simplemente eso. Esto fue lo que hicimos nosotros, y esto mismo fue lo que hizo bueno, la doctora Rodríguez Fernández después como jueza de feria, ¿sí? Con un criterio que no fue compartido por la sala de feria cuando fue recurrida su resolución, pero bueno, sobre esto nos va a hablar Mario. Yo me quiero anticipar quizá un poco a las preguntas, si no debería, pero me quiero anticipar un poco a algunas preguntas que se dan en la realidad. ¿Por qué este decreto ¿sí? fue declarado inconstitucional o por qué esta medida cautelar sobre este decreto y sobre tantos otros cientos de decretos de necesidad de urgencia no se dijo nada? ¿Sí? Yo soy sincero, yo no soy, realmente me considero un juez institucionalista. ¿Sí? Y para mí es muy importante, por eso le decía, creo que esto tendría que ser hasta una clase de instrucción cívica antes que una de derecho al trabajo. ¿Sí? Yo creo a rajatabla en el funcionamiento de las instituciones. No importa quién esté a cargo del gobierno, no importa si yo lo voto o no lo voto, no importa si me simpatizo o no me simpatizo, no importa si me gusta o no me gusta lo que hace. Soy institucionalista y creo que tenemos que defender y los que, nada, sé que veo que la mayoría de las caras son mucho más jóvenes que yo, ¿sí? Pero los que hemos vivido, aunque sea en nuestra adolescencia, la dictadura, valoramos inmensamente la vigencia del régimen democrático. Inmensamente la vigencia del régimen democrático recuperado hace ya más de 40 años. ¿Sí? Y ese régimen democrático, dentro de las reglas de la Constitución, se tiene que sostener a como dé lugar. ¿Sí? Me guste o no me guste quién gana las elecciones, me guste o no me guste quién tenga las mayorías. El régimen democrático está por sobre todo, y la república y el funcionamiento de las instituciones de la república está por sobre cualquier agrado personal o preferencia ideológica. ¿Sí? Esto, perdón, pero sinceramente yo quería participar de este panel solo para decir estas pocas palabras que acabo de decir en el último minuto. Esto es esencial. ¿Sí? Dentro del régimen democrático y de la Constitución, discutamos todo lo que tengamos que discutir. ¿Sí? Pero tengamos en claro que sea quien sea el presidente, sea quien sea el partido mayoritario, también tenemos que defender esta democracia.
¿sí? Y el funcionamiento regular de las instituciones. Esto me parece esencial. ¿Por qué? Decíamos entonces, ¿por qué llama tanto? ¿Por qué llamó tanto la atención y por qué generó lo que generó este decreto de necesidad de urgencia cuando hubo tantos otros que no? Bueno, primero porque no hubo presentaciones judiciales necesariamente. A ver, a mí me viene a la memoria uno, ¿sí? Y ambos Marios lo compartirán, el decreto 669, el decreto de necesidad de urgencia 669, ¿sí? Que modificó el régimen de la ley de riesgo de trabajo en su momento, que estuvo suspendido justamente por su vigencia estuvo suspendida por una resolución judicial durante años hasta que cayó esa medida cautelar. Pero ahí hubo un decreto de necesidad de urgencia que estuvo suspendido en su vigencia durante muchos años. ¿Por qué? Porque hubo una medida cautelar que fue receptada positivamente por un juez, efectivamente. ¿Mm? Respecto a muchísimos, infinidad de otros decretos de necesidad de urgencia, no, esto no ha ocurrido. Y la segunda cuestión, ¿sí? La magnitud que ha tenido este decreto de necesidad de urgencia. Perdón, se me acaba de desconectar la VPN, porque estaba trabajando antes, ¿sí? Ese fue el ruido. Esto, ¿no? También, más allá de que yo decía, no tenemos ni teníamos por qué mirar el contenido de ese título cuarto del decreto de necesidad de urgencia 70/23, ¿sí? Es cierto que también es jurisprudencia de la Corte, ¿sí? Que además de los requisitos que establecen estas causas que yo mencioné, ¿sí? Lo que también tiene claro la Corte es que eventualmente es admisible este ejercicio excepcional de esta facultad de dictar decretos de urgencia, pero no para derogar normas, ¿sí? Y no para establecer reglas con vocación de permanencia temporal, ¿sí? Esto es, bueno, se le da esta facultad para salir transitoriamente de la emergencia, pero el que tiene que legislar es el Congreso de la Nación, no el presidente de la Nación, o la presidenta de la Nación, quien sea, en el momento histórico que sea, esto no tiene importancia. Insisto, pensemos en la división republicana de poderes, porque esto es lo realmente importante. Respetar la división republicana de poderes y el sabio equilibrio que establece la Constitución y control entre poderes. Tenemos una tendencia muy fuerte en la Argentina, yo creo que es histórica, a una preferencia por los liderazgos fuertes, ¿sí? Una patológica, ¿sí? Tendencia a un hiperpresidencialismo que creo que institucionalmente no es sano. Pero ojo, contra este hiperpresidencialismo que no es sano, también tenemos que tener mucho cuidado con otra patología que puede darse, que es el hiperjudicialismo. ¿Ah? Y algo dice la doctora Rodríguez Fernández, más allá de que yo no comparto en la sentencia de primera instancia de Feria, ¿sí? Más allá de que yo no comparto la resolución final, sí comparto la de mis colegas de la sala de Feria, ¿sí? Es que hay una tendencia en la Argentina hace muchos años a que se judicialicen problemas políticos. Porque la verdad que todo lo atinente a este decreto de necesidad de urgencia tendría que haber sido manejado y tendría que manejarse políticamente y en el ámbito de las instituciones correspondientes, en el ámbito del Congreso de la Nación. Rápidamente se tendría que haber conformado, perdón, o integrado la comisión bicameral, rápidamente se tendrían que haber abocado a dictaminar al respecto. Nada de esto se hizo, ¿sí? Todo se maneja, se ha manejado y lamentablemente creo que se va a seguir manejando coyunturalmente. Esto es una gran patología de las instituciones argentinas, ¿sí? Nos manejamos con la coyuntura y no mirando el gran panorama y el futuro, el mediano y el largo plazo, solo miramos la coyuntura. Y la coyuntura es, bueno, vamos a patearlo esto, ¿sí? Y después criticamos a quien actúa conforme las instituciones lo mandan, que dice, bueno, vamos, hay que sesionar, hay que tratarlo. Si hay una mayoría en contra, bueno, ¿qué vamos a hacer? La democracia es así. Hay una mayoría en contra y así funcionan las instituciones. Así deben funcionar las instituciones. Entonces, todos estos son patologías. Creo que lo que ha hecho la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, me honra integrarla, ¿sí? Es actuar dentro de las instituciones y dentro de la incumbencia que le corresponde a un poder judicial democrático, autónomo, ¿sí? Independiente. Esto creo, no quiero eh, jactarme de nada, pero creo que es lo que hemos hecho todos los colegas que hemos tenido que intervenir en esta situación, ¿sí? Nada más. Y creo que cumplí con no ocupar el más tiempo del que me habían asignado. Mario Gamba Corta, vos me dirás. ¿Sí? Gracias. Mario, si quieres decir algo, si no, continúo. No, adelante, continuamos. Sí, gracias. Solamente Gracias, gracias. gracias.
Gracias, doctor Sudera, por su valioso aporte, por ayudarnos también a pensar en torno a esta temática, la temática del momento, ¿no? Que sin dudas podría marcar el futuro del derecho del trabajo. Gracias, muchas gracias por su aporte. Bueno, va a continuar con la exposición el doctor Mario Fera. El doctor Mario Fera tiene un vasto currículum, lo voy a sintetizar. Él es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, juez y presidente de la Sala Novena de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Fue presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en 2010 y 2018. Fue presidente del Congreso de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, años 2011 y 2013, organismo que integró entre 2010 y 2014 en representación de las y los jueces federales y nacionales. Es especialista en Derecho Judicial, es fundador y presidente del Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas, CEIJ. Es director de las carreras de especialización en Derecho Judicial y maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es docente de grado en Derecho Constitucional y de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y profesor de posgrado en diversas universidades. Es autor de numerosas publicaciones, libros en autoría y coautoría, investigaciones y artículos de doctrina en revistas especializadas y miembro del Instituto de Derecho del Trabajo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Bueno, en relación al tema que hoy nos reúne, integró la sala de feria en turno que hizo lugar a la acción de amparo iniciada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, sala que dictó sentencia definitiva y declaró la invalidez constitucional del título cuarto, artículos 53 a 97 del DNU 70/23. Doctor Fera, lo escuchamos atentamente y nuevamente le agradecemos su generosa presencia. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Es un gusto para mí integrar este espacio y hacerlo, bueno, por convocatoria de la señora decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas y por el doctor Río Gamba Corta. Y bueno, integrar este espacio también con mi querido colega, el doctor Alejandro Sudera, a quien escuché atentamente, y espero también, compartiendo las palabras de él, que este espacio pueda ser útil para quienes estamos presentes. Continuando de alguna manera con la exposición, bueno, y con la secuencia que se dio en esta feria tan particular que nos tocó atravesar e integrar colectivamente a varios y varias de las colegas de la Cámara. En mi caso, yo actué como integrante del Tribunal de Feria durante la última semana hábil del mes de enero, y la causa, que es exactamente la misma causa judicial, pero en dos facetas distintas, llegó al Tribunal de Feria para dictar la sentencia de Cámara de fondo, digamos, que ponía fin al amparo, a la acción de amparo. Como todos y todas sabemos, la acción de amparo es un proceso especial, un procedimiento judicial especial que tiene la característica de ser una acción rápida y expedita, y que está, a partir de la última reforma constitucional, regulada por el artículo 43 de la Constitución. Es decir, es una acción procesal prevista en la Constitución Nacional. Bueno, esta acción, que se había iniciado en diciembre del año 2023, tuvo la primera intervención en la feria, en la Cámara, por la resolución dictada por el Tribunal de Feria que integró el doctor Alejandro Sudera, y la segunda intervención fue la que me tocó integrar a mí, donde ya no con carácter cautelar, sino teníamos que resolver la cuestión de fondo. Por eso, el primer señalamiento que nosotros hicimos en la sentencia dictada el 30 de enero, en un voto impersonal y unánime, digamos, porque los tres camaristas que votamos unánimemente y con un solo voto que suscribimos los tres. El primer señalamiento que nosotros hicimos fue algo que ahora yo puedo describir como algo quizá paradojal, ¿no? Y es que normalmente se le atribuye al Poder Judicial en el sistema constitucional argentino una actuación lenta
y última, y en este caso se dio con carácter prematuro al de la actuación natural de los poderes políticos en su conjunto. El día 30 de enero, es decir, algo más de un mes transcurrido del dictado del decreto, el Poder Judicial, a través de la última instancia ordinaria, llegó antes que la actuación del Poder Político, y esta fue la primera duda que nos suscitó a mí, a los colegas y a mí, era si no era prematuro pronunciarse respecto de la cuestión de fondo, porque la resolución del 30 de enero, la sentencia dictada, puso fin a la acción de amparo, es una sentencia definitiva, ya no cautelar. Y entonces, bueno, precisamente por eso es lo que justificó que en los primeros párrafos de la sentencia nosotros dijéramos que estábamos frente a la función indelegable de tener que resolver lo que considerábamos que no había sido tratado y una decisión que no había sido completada aún por los poderes políticos, como era la actuación del Congreso, y que tampoco había avisos de que eso se produjera en los días posteriores al 30 de enero, porque la comisión bicameral ni ninguna de las cámaras se había reunido para tratar la cuestión. De hecho, sabemos que la semana pasada recién el Senado se pronunció, todavía no está completo el proceso natural de actuación de los poderes políticos, concretamente del Congreso. Frente a esa necesidad, digamos, indelegable que nosotros teníamos de ejercer la función judicial, lo hicimos, digamos, y en esto el Poder Judicial llegó a través de su competencia laboral antes que la actuación del Poder Político. El análisis que nosotros teníamos que hacer respecto de la temática tratada era doble. Había dos temas fundamentalmente que teníamos que tratar. Por supuesto que cuando nos llegó la causa, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Feria en la anterior composición que integró el doctor Sudera, el decreto se encontraba suspendido cautelarmente, porque así había sido resuelto. Y por lo tanto, el expediente había continuado su tramitación en la primera instancia y la juez de primera instancia de Feria había dictado ya la sentencia de fondo, concretamente la doctora Rodríguez Fernández, que fue mencionada por el doctor Sudera. La sentencia del amparo de fondo había sido parcialmente favorable a la actora, a la Confederación General del Trabajo. Digo esto porque había sido admitida la legitimación de la CGT para actuar por sus propios derechos como asociación sindical de tercer grado, pero no había sido admitida su legitimación para actuar por las asociaciones representadas y por las personas trabajadoras comprendidas dentro de su amplio marco de comprensión. Sabemos que la asociación sindical de tercer grado, como es la CGT, tiene una amplia vocación de abarcativa en cuanto al personal, ya que son todas las trabajadoras y trabajadores del país. Es el ámbito actual y potencial que tiene de actuación, y todas las asociaciones sindicales de primer y segundo grado afiliadas a la CGT. La doctora Rodríguez Fernández no había admitido la legitimación para actuar por las asociaciones representadas y por las personas trabajadoras que había invocado la CGT. Este fue el primer punto tratado en la sentencia de la sala de feria que me tocó integrar, y nosotros decidimos revocar la sentencia de primera instancia y admitir la legitimación de la Confederación General del Trabajo para actuar, no solo por sí, sino también por las asociaciones sindicales de grado inferior representadas por ella, cuya invocación había realizado, y también por las personas trabajadoras comprendidas dentro de su ámbito actual y potencial de representación. Es decir, reconocimos una legitimación amplia de la Confederación General del Trabajo tal como había sido invocada. ¿Qué implicancia tuvo esto? Que la decisión de fondo que se adoptaba iba a tener un amplio sentido abarcativo de todas las personas trabajadoras del país. El fundamento de esta conclusión, que está en los primeros considerandos de la sentencia dictada por el Tribunal de Feria, fue fundamentalmente lo dicho expresamente por el artículo 43 de la Constitución Nacional, que, como antes señalé, regula la acción de amparo, y por la clara jurisprudencia
invariable tanto de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en distintas integraciones como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la legitimación de las asociaciones sindicales para representarse y representar a las personas que caen dentro de su ámbito personal de aplicación. En concreto, citamos en los primeros considerandos las varias integraciones y varios fallos de las distintas salas, inclusive de tribunales de feria, donde había sido admitida con carácter amplio la legitimación de las asociaciones sindicales. Pero fundamentalmente, la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Sadó, en el cual, con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, admitió la legitimación colectiva del SADOP para representar a las personas trabajadoras que están dentro de su ámbito personal de aplicación. A todo esto quiero aclarar que la ley de 23.551 de asociaciones sindicales tiene en su articulado prevé el derecho de las asociaciones sindicales para representar a las personas trabajadoras con distinta intensidad según se trate de asociaciones con personería gremial o simplemente inscriptas. Pero el estándar del artículo 43 de la Constitución Nacional para admitir la legitimación de asociaciones en materia de amparo colectivo es mucho más amplio que el de la ley de asociaciones sindicales, ya que la única referencia conceptual que hace el artículo 43 respecto de las asociaciones para representar intereses de personas es que deban propender a los fines de la defensa de los derechos e intereses de las personas involucradas. Con este estándar amplio, la Corte Suprema, en la causa Sadó, admitió específicamente que una asociación sindical actúe en los términos del artículo 43 de la Constitución en defensa de los intereses y derechos de las personas trabajadoras que caen dentro de su ámbito actual o potencial de representación. Y en segundo lugar, fue muy importante para la resolución que adoptamos nosotros respecto de la legitimación colectiva, otro precedente de la Corte, que es el caso Alavi. El caso Alavi es un caso muy emblemático en el sistema judicial argentino, porque a partir de este precedente, la Corte admitió en el sistema judicial argentino lo que en otros sistemas judiciales se conoce como acciones de clase. Y la Corte lo hizo concretamente diferenciando tres tipos de intereses que pueden ser invocados en el sistema judicial argentino. Por un lado, los intereses individuales, que son los tradicionales, los que nosotros conocemos, donde una persona afectada por cualquier acto o por cualquier persona reclama al sistema judicial contra esa persona o contra los responsables de ese perjuicio y lo hace por sus propios intereses. Pero el artículo 43 de la Constitución Nacional, al constitucionalizar la acción de amparo, admite las llamadas acciones colectivas, donde no solo las personas perjudicadas que puedan llevar al sistema judicial intereses personales, sino también que puedan llevarlo por otras personas perjudicadas, o que las asociaciones que propenden a los fines de los derechos e intereses afectados por muchas personas también puedan hacer. A partir del texto del artículo 43, en el emblemático caso Alavi, la Corte Suprema reconoció la diferenciación entre tres tipos de intereses que son susceptibles de llevar al sistema judicial. Como dije recién, intereses individuales por un lado, intereses colectivos por otro lado, que son intereses donde alguna asociación reclama por situaciones que pueden afectar a un número indeterminado de personas, como por ejemplo son los temas de derecho ambiental. Y en el medio de esas dos tipos de acciones, una acción de carácter mixto o intermedio, que son los llamados intereses individuales homogéneos. Es decir, una categoría intermedia que involucra a un conjunto determinado de personas, porque son aquellas personas que reúnen determinadas características y que en principio puede tener que ser determinado con el tiempo en la medida en que todas esas personas puedan sumarse a las que iniciaron el reclamo o a las asociaciones que iniciaron el reclamo por ellas mismas.
En el caso Alavi, una vez que diferenció estos tres tipos de intereses, la Corte admitió que una persona afectada por intereses que pudieran afectar a un conjunto indeterminado pero determinable de otras personas pudiera iniciar una sola acción y que esa acción sea susceptible de acumular intereses presentes y futuros de personas que se encontraran en situaciones sustancialmente análogas a la primera. Bueno, en esos términos, la Corte, en el caso Alavi, reconoció este tipo de acciones por intereses individuales homogéneos respecto de los derechos personales, pero en una causa posterior, que fue la causa Padec, reconoció que este tipo de acciones también se pueden iniciar para defender intereses de tipo patrimonial. Una vez dictadas las causas Alavi y Padec, la Corte, consecuentemente con ese reconocimiento de los tres tipos de intereses, individuales, colectivos e intereses individuales homogéneos, dictó dos acordadas mediante las cuales reglamentó en los años 2014 y 2016 las llamadas acciones, lo que en otros sistemas se conocen como acciones de clase. Y lo hizo mediante un registro público que lleva adelante la Corte y hasta que se dicte la ley que reglamente este tipo de acciones. La Corte instó al Poder Legislativo, por lo menos en dos ocasiones, a partir de los fallos Alavi y Padec, para que reglamentaran legislativamente, es decir, dictaran una ley que reglamente en la Argentina estos tres tipos de acciones. Hasta el momento no lo hizo y por lo tanto las acciones como la que el Tribunal de Feria que yo integré reconoció en el caso CGT contra el Estado Nacional son reguladas en la actualidad por las dos acordadas de la Corte, la 37 del año 2014 y la 12 del año 2016. En función de esto, como consecuencia necesaria de que el Tribunal de Feria que yo integré el 30 de enero reconoció en el expediente a la CGT legitimación para representar intereses individuales homogéneos de todas las personas trabajadoras del país, entonces el tribunal ordenó concretamente en la parte resolutiva del fallo que se inscriba la presente acción en el registro de acciones colectivas que lleva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La implicancia directa que tuvo el reconocimiento de la legitimación colectiva de la CGT para actuar por los intereses de todas las personas trabajadoras del país, de acuerdo con su estatuto ampliamente comprensivo, y las asociaciones representadas por la CGT, implicó que a partir del dictado de la sentencia de la Sala de Feria del 30 de enero, el decreto tuviera la vigencia del decreto estuviera suspendida en todo el país para todas las personas trabajadoras. Es decir, el título cuarto del decreto 70 quedó suspendido para todas las personas trabajadoras del país y para las asociaciones comprendidas dentro del ámbito de representación de la CGT. ¿Por qué digo esto? Porque después de reconocer la legitimación de la Confederación General con carácter amplio, y esto está muy detallado en el considerando cuarto del fallo unánime dictado por los tres jueces que integramos el Tribunal de Feria, analizamos el cumplimiento o no por parte del decreto 70 de los requisitos del artículo 99 de la Constitución Nacional y llegamos a similar conclusión que la que había llegado cautelarmente el Tribunal de Feria que integró el doctor Sudera en la integración anterior, durante la misma feria. Concretamente, nosotros analizamos los requisitos del artículo 99 de la Constitución Nacional a la luz del decreto 70 en los términos en los que lo había hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos precedentes que citó el doctor Sudera. Siguiendo esa misma línea, de la cual no podemos apartarnos porque se trata de una cuestión constitucional por interpretación de la propia Constitución, la Corte Suprema en diversas causas fijó fundamentalmente dos estándares que nosotros analizamos específicamente en línea con lo que había resuelto el tribunal que resolvió la medida cautelar. Lo primero, para determinar la validez del decreto, y en esto tampoco analizamos cuestiones laborales con mayor especificidad, pero vamos a ver que sí una cuestión laboral que había sido analizada también por el tribunal que dictó la cautelar. Lo primero, dice la Corte que para que tenga validez un decreto de necesidad de urgencia, entre paréntesis, repito lo que dijo el doctor Sudera,
facultad excepcionalísima del Poder Ejecutivo de ejercer facultades legislativas. Dice la Corte, para la validez de un DNU es necesario que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución. Vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la capital federal. Más allá de las circunstancias que apuntó el doctor Sudera relacionadas con la pandemia que las vivimos y que esto también podría todavía ser más estricto, lo cierto es que al momento de la entrada en vigencia del decreto ya estaban reunidas las cámaras que iban a tratar por propia convocatoria del Poder Ejecutivo la llamada ley ómnibus y también la ratificación o no del decreto, por lo cual el primero de los requisitos o estándares previstos por la Corte no estaba cumplido. Y el segundo estándar es que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Cuestión que el Tribunal de Feria que integré entendió que tampoco estaba cumplida, porque además de que el Congreso ya se encontraba reunido para tratar, entre otros temas, la ratificación del Congreso, del decreto, lo cierto es que en el propio decreto era claramente insuficiente respecto de los medios con los cuales pretendía conjurar los fines de emergencia que el propio decreto declamaba. Es decir, no había en los considerandos del decreto 70, pero con absoluta y diáfana visión, ni estadísticas, ni estudios serios, ni una relación de medio a fin entre el diagnóstico que hacía de la situación de emergencia y que los medios que ponía fueran, con la urgencia que requería, aptos para conjurar los fines que perseguía. Y en esto, y digo que hubo sí una cuestión laboral, pero, a ver, tan evidente que resulta obvia, como diría la Corte en determinados pronunciamientos y como también lo hizo alusión el doctor Sudera, y que lo señaló el Tribunal de Feria como integración, que la vulnerabilidad es una circunstancia que afecta a la persona que trabaja en relación de dependencia estructuralmente, porque sabemos que este es el sentido mismo del derecho del trabajo. Existe una vulnerabilidad negocial, estructural en el contrato de trabajo. Esta desigualdad hace que, entre otras razones y entre otras circunstancias, los derechos que se defienden en el derecho del trabajo son de carácter alimentario, y esto nos habla de la urgencia misma de que genera la vulnerabilidad. Y entonces, esto nos hablaba de que hay circunstancias objetivas como para justificar que por la cantidad y la calidad de las normas que estaban involucradas en estos más de 40 artículos del decreto que producían modificaciones sustanciales en el derecho del trabajo, tuvieran necesariamente que pasar por la discusión del Congreso en términos de un debate legislativo propio del Congreso, tal como lo establece en la división tripartita nuestra Constitución Nacional. Pero esta obviedad que fue necesario señalar, lo fue al solo efecto de señalar que lo que nosotros estábamos analizando era específicamente, de acuerdo con la competencia admitida, el título cuarto del decreto 70 del 2023, que como sabemos y es muy evidente, produce modificaciones estructurales en el derecho individual, colectivo y en otras ramas del derecho del trabajo. En estos términos fue dictada la sentencia que puso fin al amparo, declarando la invalidez constitucional del decreto 70 en el título cuarto, suspendiendo de esta manera su aplicación y considerando innecesario el examen específico del contenido sustantivo de derecho del trabajo de los 40 y tantos de artículos del decreto. Por eso consideramos innecesario pronunciarnos respecto de esto, porque el tema debatido en sustancia se dirimía por cuestiones de derecho procesal constitucional, la competencia y la legitimación colectiva,
y un tema de derecho constitucional de fondo en los términos de la jurisprudencia de la Corte. El incumplimiento claro del artículo 99 de la Constitución Nacional en cuanto a los estándares para dictar un decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué pasó y cuáles son los alcances? Y con esto voy a terminar respecto del fallo de la Cámara. El fallo fue objeto de un recurso extraordinario federal, es la última instancia en el sistema judicial argentino, ya no es un recurso ordinario, sino un recurso extraordinario, y es federal porque debe ser analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la medida en que la Corte advierta que la cuestión involucrada es una cuestión federal. Al ser la Corte el tribunal que es el tribunal digamos, del recurso extraordinario, es la que va a tener que determinar, más allá de la admisibilidad formal que la propia Cámara, a través de la Sala Octava, por la que decidió conceder el recurso extraordinario, va a ser la Corte Suprema la que tenga que dirimir la cuestión de fondo. Y mientras tanto, y acá es una pregunta, mientras tanto, ¿qué? Bueno, y acá ya entramos en el terreno de lo que es la diferencia que solemos tener en la Argentina entre una regulación legal, como corresponde, y una regulación judicial, que es solo para aquellas patologías, aquellas situaciones patológicas. En este caso, coincidentemente, los dos tribunales de feria que intervinimos respecto del decreto 70 del 2023, interpretamos que el decreto padece una grave patología constitucional. Incumple claramente con los postulados del artículo 99 de la Constitución Nacional, y la entidad que se presentó tiene una amplia legitimación para determinar que el decreto en materia laboral está suspendido en todo el país. De acuerdo con esto, fue que el Tribunal de Feria, al conceder el recurso extraordinario respecto de la decisión cautelar, atinadamente señaló que esa concesión no podía implicar de modo absoluto el carácter suspensivo de la decisión dictada, es decir, que la medida cautelar seguía vigente hasta el momento en que fue dictada la sentencia de fondo. Cuando se dictó la sentencia de fondo en el amparo, el decreto seguía suspendido por aplicación de la sentencia de fondo. Ahora, la Sala Octava de la Cámara concedió hace unos días el recurso extraordinario contra la sentencia del Tribunal de Feria del 30 de enero que yo integré, pero no dijo nada acerca de los efectos de esa concesión. Entonces, acá tenemos una pregunta. ¿Cómo cabe interpretar la concesión del recurso extraordinario de la Sala? En mi opinión, la concesión en los términos generales en los que fue dictada no implica la suspensión de los efectos de las sentencias dictadas por los dos tribunales de feria. ¿Y por qué lo digo? Porque entiendo que, obviamente, frente a una aclaratoria planteada, un pedido de aclaratoria planteado por la demandada sobre otros temas, la Sala Octava consideró que su sentencia era suficientemente clara, pero su sentencia de concesión se limita a decir: acá hay una cuestión federal, elévese el expediente a la Corte. Si por alguna razón se considerara, cuestión que las partes no pidieron, que ese auto de concesión por la Sala Octava podría implicar alguna suspensión o darle carácter suspensivo a la sentencia, entonces deberíamos considerar que vuelve a regir el carácter meramente devolutivo que el Tribunal de Feria le dio al auto de concesión del recurso extraordinario dictado con la medida cautelar. Por lo tanto, al día de hoy entiendo, y esto es una cuestión de mi opinión, que desde el plano de los valores y principios y normas del derecho constitucional, el decreto sigue estando suspendido en materia laboral con un amplio espectro abarcativo en todo el país. Y la última cuestión, y con esto termino: ¿qué podría pasar si el poder político actúa? En este caso, el Senado ya se pronunció y rechazó el decreto, falta que lo haga la Cámara de Diputados. Una eventual ratificación por parte de la Cámara de Diputados ¿podría tener efecto respecto de la sentencia dictada por los tribunales de feria? Bueno, mi respuesta para esto es negativa. ¿Y por qué digo que no podría tener efecto la eventual ratificación de diputados en materia laboral? Así lo entiendo porque entiendo que el tribunal se basó en un incumplimiento de carácter
constitucional. Y ese incumplimiento solo podría ser purgado por otro tribunal que señale que los requisitos del artículo 99 están cumplidos. Una cuestión constitucional no puede, un vicio constitucional claro, no puede ser purgado por un organismo infraconstitucional como es el Congreso de la Nación. Lo digo con todo respeto institucional que me merece en la división de poderes, el sistema republicano, pero en este caso el Poder Judicial se expidió sobre una cuestión constitucional y esto excede el marco de actuación de los poderes infraconstitucionales. Por lo tanto, y con esto sí termino, creo que lo único que podría devolver la vigencia al decreto de necesidad de urgencia en materia laboral sería una eventual decisión revocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que haga lugar al recurso extraordinario federal y sostenga concretamente el modo en el que están cumplidos los requisitos del artículo 99 por parte del decreto 70 del año 2023. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias, doctor Fera, por también su valiosísima exposición y a ambos jueces también por su compromiso con la justicia. Hay una pregunta en el chat, si te parece, Mario, pertinente, la formulo ahora a quienes, a los expositores que quieran responderla. Acá preguntan, esperen que la pueda encontrar. La pregunta es la siguiente: ¿qué acciones colectivas podrían plantearse ante los despidos acumulados y el inminente despido masivo y por ende arbitrario de trabajadores del Estado Nacional previsto para el próximo martes? ¿La podría repetir, por favor? Sí, cómo no. ¿Qué acciones colectivas podrían plantearse ante los despidos acumulados y el inminente despido masivo y por ende arbitrario de trabajadores del Estado Nacional previsto para el próximo martes? A ver, no sé, Alejandro, pero la pregunta no es específicamente sobre el fallo, porque en esto el fallo no tiene ninguna, digamos, entiendo yo, ¿no? Hasta donde conozco el tema de los despidos y las circunstancias, no tienen específicamente que ver con la invocación de normas del decreto de necesidad y urgencia 70, sino que tienen otros motivos vinculados con cuestiones de reestructuración del Estado. De hecho, el decreto en los aspectos laborales creo que se circunscribe, por lo menos hasta donde yo lo tengo visto, al derecho llamado derecho privado del trabajo, es decir, que no involucra el tema del derecho administrativo del trabajo, por lo menos en lo que hace al empleo público, ¿no? Estatal. No, bueno, y acá hay un montón de matices, pero a ver, acciones colectivas, si la referencia puede ser esa, hay varias acciones colectivas en trámite en este momento que están algunas en la Corte Suprema y otras en distintas instancias del fuero laboral y contencioso administrativo. Las que tramitaron durante la feria y tuvimos ocasión de resolver, nosotros las resolvimos de conformidad con el fallo CGT. Es decir, cualquier acción que tenga una vinculación directa con derechos e intereses del decreto 70 puede llegar a ser, a esas acciones les es extensible la doctrina del fallo CGT, porque así lo resolvió el Tribunal de Feria, dándole una amplitud tanto a las asociaciones sindicales de segundo y primer grado abarcadas por la CGT como a todas las personas del país. Es decir, que se le puede aplicar la doctrina del fallo. Y está a las resultas del registro que la Corte haga. Una vez que la Corte admita el registro, si es que lo admite, la acción esta acumula todas las acciones judiciales del país respecto de la misma temática y de los actores, de las personas trabajadoras y asociaciones involucradas. No sé, Alejandro, si te parece agregar algo más. No, totalmente de acuerdo. Yo suscribo palabra por palabra lo que dijiste, sí, porque en realidad por un lado estaríamos haciendo futurología, sí, no es el tema que nos convoca hoy, pero más allá de que igualmente en forma que
impropia de tu prudencia y más propia de mi imprudencia, Mario, te diría. Este, sí, suscribo, insisto, no lo podría haber dicho, respondido mejor que vos, sí, porque coincido absolutamente. En la medida que entre dentro del ámbito de aplicabilidad o no del decreto 70-23, la discusión está cerrada hasta que se pronuncie la Corte Suprema. Cualquier otra cuestión novedosa, bueno, habrá que verla. Bueno, perfecto. Gracias, gracias. Han sido ambos muy claros. Les agradecemos nuevamente todo su aporte. Bueno, para culminar, no hay más preguntas por el momento en el chat, seguramente surgirá alguna más. Para culminar la charla, el doctor Mario Gambacorta va a hacer algunos comentarios finales, sintetizando un poquito su currículum, sus antecedentes, ¿no? Él es abogado, docente, investigador, doctor en ciencias jurídicas, postdoctor, profesor titular regular de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, director del Instituto de Investigación sobre Relaciones e Instituciones Laborales, dependiente de la Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, director de la Diplomatura en Relaciones Laborales Colectivas en el Sector Público, UNLZ, INAP, FOPECAP, docente de la especialización de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es también docente de grado y posgrado en otras universidades, autor de libros, artículos y publicaciones en Argentina y en el exterior. Bueno, es un lujo que sea docente de esta facultad. Mario, te damos la palabra para que realices el cierre de la actividad y compartas algunas reflexiones. Bueno, muchas gracias, Romina. Muchas gracias a vos por la coordinación de esta actividad. Antes que nada, claro que el lujo ha sido contar con dos expositores como los doctores Sudera y el doctor Fera, que estamos teniendo expositores de, bueno, que ustedes habrán leído sus currículums resumidos porque son mucho más extensos desde ya, pero que tienen responsabilidades en las magistraturas, pero ambos son docentes universitarios. Bueno, realmente mi primer comentario es el agradecimiento. Porque en esta actividad de extensión de nuestra facultad, están permitiéndonos llegar a distintos lugares, no solo a estudiantes y docentes de la facultad, sino estas son actividades que se difunden a la sociedad toda, ¿no? Así que, en primer término, realmente creo que ese es el principal lujo y aprovecho para agradecer desde ya al secretario de Extensión, a Fabio Arce, a cargo de la Secretaría de Extensión, que es la que ha llevado adelante esta actividad. Aprovecho para agradecer a Dayana, también parte del equipo de esa secretaría, y agradecer a la señora decana, a la doctora María Fernanda Vázquez, también porque estuvo en ella, ¿no? Fundamentalmente la inquietud de que en nuestra facultad se debatiera, nos encontramos, estábamos charlando y bueno, ahí un poquito surgió la actividad que rápidamente Fabio canalizó también como suele hacerlo la Secretaría. Así que vayan esos agradecimientos a todos y a todas quienes están participando. Recién vi que alguien levantaba la mano, no vi bien, pero las preguntas las estamos dirigiendo por el chat. Digo, por si hay alguien más que le queda alguna pregunta, aprovecho para hacer este comentario al margen. Y yo querría, creo que el grueso del contenido sustancial de esta actividad lo han brindado nuestros destacados invitados. Yo me voy a permitir quizás señalar algunos aspectos, ¿no? Creo que cuando se planteaba esto de una discusión constitucional o laboral, yo creo que hay de base un problema constitucional. Creo que hay de base un problema constitucional. Y en eso creo que nos debe llevar a reflexionar cómo se toman las decisiones, cómo se quieren llevar adelante las políticas. Y
y me parece que la guía fundamental para canalizar eso es la Constitución Nacional. La Constitución es la norma que parece, a veces yo cuando digo esto, digo, estoy hablando de verdades de perogrullo, pero lo triste, para mí, es una opinión, es que uno tenga que estar aclarando todo esto a esta altura de la soirée, como diría mi abuelita, ¿no? Entonces, tenemos una Constitución, una república, funciona con división de poderes, con equilibrio de poderes, y ustedes han visto aquí precisamente eso funcionando, y afortunadamente, como me gusta decir a mí, en un sentido tutelar. Personalmente, creo que o las inconstitucionalidades van más allá del DNU. Esta es una opinión personal, no me voy a extender en esto, eh, pero creo que se han visto muchos elementos interesantes en términos del funcionamiento constitucional, en términos de procedimiento, de tramitación de causas. Creo que ambos expositores nos han brindado detalles de la tramitación que enriquecen al que se dedica al derecho, y al que no se dedica al derecho le permite ver cómo los procedimientos hacen que funcione un Estado de Derecho, ¿no? Porque lo que estamos discutiendo, ya cuando empezamos a discutir si hay cuestiones constitucionales o no, si estamos cumpliendo los preceptos, los mandatos, porque la Constitución nos da mandatos, nos da órdenes para ser una sociedad civilizada, me parece que es muy importante destacarlo. Y destacar cómo se tienen que llevar adelante las vías para las transformaciones. Bueno, y el que no lo sabía, no lo conoce o no lo quiere entender, tendrá que entenderlo. Y por eso a los jueces les decimos magistrados, porque los jueces nos enseñan, como cumplen esa función de maestro, que le enseñan a la sociedad cómo se deben tramitar determinadas cuestiones. Después, a cada uno de nosotros nos puede gustar más o menos cómo se resolvió en tal o cual cuestión. Esa es otra cuestión. Pero lo sustancial, lo sistémico, es entender esa lógica de funcionamiento. Creo que hay otro elemento que es más que destacable, ¿no? En términos de legitimación, pero en términos, me atrevo a decir, laborales, ¿no? Este reconocimiento de la legitimación de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, ¿no? Eso que hoy lo hemos visto muy bien explicado, cómo se entroncó con las acciones colectivas, las acciones de clase. Se nos ha explicado eso, pero mientras escuchaba, vuelvo a recordar la ley sindical, ¿no? y las facultades de las asociaciones sindicales con personería gremial para representar esos intereses colectivos, esos intereses individuales, ¿no? Y el alcance y la importancia, ¿no? La importancia del planteo, estamos viendo una causa, y la importancia del accionar, que sin desmedro de ninguna otra cuestión, la relevancia de tener organizaciones sindicales que lleven adelante sus funciones, ¿no? Las funciones, las atribuciones que les son propias. Después me parece que surgió un tema que es central, ¿no? Yo creo que muchas de las cuestiones se terminan judicializando porque no se resuelven en los ámbitos que se tendrían que resolver. Me parece que hay cuestiones propias de la política partidaria, ¿no? Yo digo, la política yo suelo decir, política es todo, la política partidaria es una parte de la política, ¿no? Pero no es todo. Me parece que cuestiones de la política, de las políticas que se llevan adelante, que a veces tienen que terminar resolviendo los jueces, y que los jueces tienen que terminar haciendo valoraciones políticas, y no lo digo peyorativamente, quede bien en claro, porque no estoy hablando de lo partidario, como los tiempos, como muy bien se explicaba acá. O sea, los jueces no tienen que resolver los tiempos de las políticas públicas o los proyectos buenos o malos de país,
A mí me parece que en el contenido de este DNU hay muchas cuestiones objetables desde el punto de vista de lo laboral, es una opinión que no involucro a nadie desde ya, desde lo laboral, desde lo constitucional y muchas transformaciones que, bueno, que se dan de bruces con la realidad, ¿no? Quiero reivindicar profundamente la importancia de en este caso, la Justicia Nacional del Trabajo, pero de los distintos fueros del trabajo. La importancia de que estas cuestiones, estas temáticas sean abordadas, más allá de que aquí tenemos cuestiones constitucionales, pero la relevancia del fuero laboral para entender ciertas lógicas de funcionamiento. Me parece que eso es fundamental, sin desmedro de nadie, pero avanzar en eso. Y que existen herramientas que todo el mundo debería utilizar. Y que cuando se quiere hacer una transformación, ¿no? También vemos los riesgos que implican los decretos de necesidad y urgencia, y hemos visto cuestiones también de cómo se encuentran regulados que nos tienen que hacer reflexionar sobre verdaderamente cómo son estas temáticas, qué consecuencias tienen, cómo se dan los distintos cambios, y si a veces con determinadas reglamentaciones no corremos riesgos de desequilibrar el imprescindible equilibrio entre poderes que hace al funcionamiento de una república democrática, ¿no? Me parece que es la conjunción de esos dos elementos. Así que yo no me quiero extender más porque verdaderamente el interés de esta actividad era contar con dos funcionarios, con dos magistrados que estuvieron directamente interviniendo en esta causa, que tuvieron la responsabilidad de resolver y que nos han ilustrado inclusive hasta sobre enseñanzas de algunos de nuestros próceres que no siempre son entendidos adecuadamente o interpretados adecuadamente en términos de los proyectos de país. Porque creo que en estas cuestiones, en primera o en última instancia, cuando discutimos cuestiones laborales, solemos estar discutiendo proyectos de país. Y también, y para cerrar, más allá de todo esto, ¿no? ¿Por dónde encontramos las soluciones, ¿no? Se suele pedir al derecho del trabajo que resuelva cuestiones que no sé si son de la lógica del derecho del trabajo. El derecho del trabajo, como bien se ha señalado, está para atender situaciones de una vulnerabilidad, de vulnerables o vulnerados, como querramos decir, como enseñamos en nuestras clases de derecho del trabajo. Hay una parte más débil, existe una hiposuficiencia de trabajadores. Ahora, me permitiría decir si verdaderamente la solución pasa por resolver eso o la solución pasa por políticas en otros ámbitos, porque el derecho del trabajo tampoco puede hacer milagros, ni es su función solucionar otros problemas políticos o económicos. Esta es otra opinión que no involucro a nadie. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento primero para nuestros invitados. Realmente ha sido un placer escucharlos, creo que nos han ilustrado a todos los que estamos vinculados al derecho y a los que están quizás no vinculados directamente al derecho, pero que se han interesado en esta actividad, que ha tenido una muy buena respuesta, vale destacarlo también, porque este es un problema de candente actualidad. Veremos cómo continúa, pero solo palabras de agradecimiento, agradecer al equipo de la Cátedra de Derecho del Trabajo, un saludo también cordial para el doctor Fren de la otra Cátedra de Derecho del Trabajo. Así que, Romina, yo te devuelvo la palabra, les agradezco nuevamente a todos, al doctor Sudera, al doctor Fera, al doctor Fabio Arce, a todos ustedes, y bueno, seguramente nos estaremos viendo pronto en algún otro encuentro. Muchas gracias. Gracias Mario por tus palabras también, por estas reflexiones tan nutritivas. Ahora sí, no me estaban escuchando. Gracias Mario.
gracias por tus reflexiones y conclusiones. Hay una última pregunta, si les robamos 2 minutitos más de su tiempo a los señores jueces, yo la formulo. La pregunta es la siguiente. En el caso particular de un trabajador que iniciara un juicio laboral ahora, ¿debería hacer alguna mención sobre la inconstitucionalidad del DNU en el escrito de demanda, teniendo en cuenta que no quedó claro el carácter suspensivo o no de la sentencia definitiva de Cámara? A ver, pegándome mano. Yo creo que sí quedó claro, ¿sí? Quizá para quien hizo la pregunta no. Yo creo que la respuesta del doctor Fera fue muy clara y muy contundente, ¿sí? Esto hoy, aún si la Cámara de Diputados no lo trata, o aún si lo trata y lo avala, ¿sí? Sigue una suerte distinta que la que siguió en el Senado. Esto no quita el problema originario que ha resuelto la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo y que está recurrido ante la Corte. La última palabra en esto, que es una cuestión esencialmente constitucional, de validez, ¿sí? De cumplimiento de los requisitos constitucionales de validez, la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no la tiene la política. En cuanto a la pregunta en sí, si hace falta o no, a ver, eh, la verdad, si yo fuera abogado en ejercicio, por supuesto, nunca dejaría de plantear la cuestión, ¿sí? No me quedaría tranquilo en la corte. Ustedes saben que obviamente se sortean los juzgados, se sortean los tribunales, se sortean las salas y las opiniones pueden ser distintas. Yo insisto, no veo cómo se puede fundar si válidamente una opinión distinta que la que sólidamente sostuvo el doctor Fera. Pero insisto, somos muchos y con distintas opiniones, entonces siempre haría el planteo, pero justamente teniendo en cuenta esta argumentación del doctor Fera. Sí, coincido plenamente, porque no es lo mismo una regulación emanada de una norma general que una regulación emanada de un fallo, por más que ese fallo sea admitido como acción colectiva. Como no está regulada legalmente, siempre es conveniente invocarlo, siempre es conveniente para un abogado, o sea, porque es parte de la argumentación que le va a dar coherencia a la eventual decisión que se tome, ¿no? Por el principio de congruencia. Bueno, no tenemos más preguntas. Bueno, para dar cierre a esta actividad, agradecemos nuevamente, un lujo haberlos tenido, doctor Sudera, doctor Fera. Gracias también nuevamente a la Secretaría de Extensión Universitaria, a la Facultad de Derecho, Mario también. Y bueno, nos despedimos hasta algún próximo encuentro. Gracias por la participación. Mario, si querés agregar algo, si no ya damos por finalizada No, solo agradecimiento, no, muchísimas gracias y esperemos vernos pronto. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias.